Con el propósito de que pases un resto de semana diferente, presentamos tu programa Renuévate. Más que un tiempo para entretenerte, un oasis para bendecirte. Tu vida y la de los tuyos jamás en esta semana será igual. Porque una lluvia de bendición y fortaleza viene de lo alto sobre ti. Renuévate. Renuévate. Bienvenidos a una entrega más de su programa Renuévate. Durante este espacio es nuestro deseo bendecir tu semana, tu familia y tu vida. Y ahora, apreciado oyente, con el propósito de bendecir tu familia, Renuévate presenta su cápsula Usted y su familia, con la maestra Molly de Peña. Saludos y bienvenido a la cápsula Usted y su familia. Hoy nos vamos a enfocar en ayudar a los niños a reconocer los sentimientos de los demás, o sea, la empatía. ¿Sabías que el tercer año de vida, un niño o niña hace un descubrimiento asombroso? Aunque lleva ya largo tiempo pensando, ahora es capaz de pensar pensamientos. Entre el primer año y el segundo año es raro escuchar decir a un niño, pensé en lo que pasó ayer, o se me olvidó lo que iba a decir. A los 3 años, en cambio, empieza a pensar en sus pensamientos, sus recuerdos, sentimientos, creencias e intereses. Este hecho lo lleva a pensar en sus sentimientos y los pensamientos de otras personas y explicarse situaciones. Este hecho lo lleva a pensar en los sentimientos y los pensamientos de otras personas y explicarse situaciones diciendo, ese bebé está llorando, mami. Extraña a su mami, ¿verdad? Sin esta habilidad nueva, que parece muy simple a un adulto, un niño no está listo para aprender a moldear su comportamiento, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás. Ahora, la disciplina lo llevará a utilizar su nueva habilidad y a prever los efectos de su comportamiento. Por ejemplo, un pequeño de 3 años de edad le quita un juguete a su hermano menor. Lo hace llorar, ¿verdad? Y le grita que el juguete es suyo y que por lo tanto no puede jugar con él. Cuando la madre interviene y le dice con severidad, ¿crees que tu hermano quiere jugar contigo de nuevo si lo tratas de esa manera? El niño se sentirá culpable y mirará a su madre con curiosidad. Sí, a continuación ella le dice, si le hubieras ofrecido algo a cambio en vez de quitarle el juguete, tu hermano no se habría molestado tanto. El niño pensará en los sentimientos de los demás, incluso en los de su hermanito menor. Los padres no solamente deben mostrarle a su hijo lo que ha hecho mal, sino enseñarle alternativas positivas. Ahora, vamos a entrar totalmente en la empatía, que es pensar en lo que sienten las otras personas. Los casos en los que es preciso imponer disciplina son oportunidades para enseñarle a un niño a entender los sentimientos de los demás y a solidarizarse con ellos. Un niño de 4 años señala aterrado a otro que va en silla de ruedas. ¡Mira, ese niño le falta una pierna! Su madre, apenada y alarmada, lo toma de los hombros, lo mira directamente a los ojos y le pregunta,
¿Cómo crees que se siente ese niño de no tener una pierna? Y de que además la gente lo señale con el dedo, hijo. El niño de 4 años quizás empiece a llorar. Apuesto que se ha permitido sentir los sentimientos del otro. Ahora la mamá lo abraza y le comenta que es triste imaginar lo que siente ese chiquillo, ¿verdad? Y que da miedo pensar que eso puede ocurrir a cualquiera. En esta ocasión los padres pueden hacer que una actitud crítica del niño se transforme en una actitud solidaria. Pueden enseñarle a considerar lo que siente el otro. Sin embargo, este ejercicio puede ser doloroso. Con frecuencia, tras la crueldad del niño se esconde su vulnerabilidad. Sin el apoyo de los padres, puede ser demasiado doloroso para un pequeño enfrentar sus sentimientos. Y asimismo surgen los comportamientos negativos como las burlas y demás. En conjunto, la enseñanza hacia la empatía en nuestros hijos está relacionado con el desarrollo moral de nuestros hijos. La disciplina es el medio por el cual los padres guían el desarrollo moral de su hijo. Cuando el pequeño comprende el valor de tratar a los otros como a él le gusta que lo traten, aprenderá a hacer sacrificios por el bienestar de los demás. Y aún así, necesitará disciplina para poder perseverar. Porque tarde o temprano, nuestros niños crecerán y nosotros no podremos estar presentes para impartir disciplina cada vez que ellos flaqueen. Para entonces, ellos deben haberse apropiado de los valores que les hemos ofrecido y que ellos aprendan que los principios no se compran ni se venden. Y que Dios nos ayude diariamente a criar, a formar, a cuidar, a educar, a disciplinar a nosotros y a nuestras familias. Gracias a la maestra Molly por compartir enseñanzas que nos ayudan a tener mejores matrimonios, mejores hijos y mejores hogares. Ha llegado el momento de recibir, compartir y comer el pan de salvación. Hoy, desde la Iglesia Fortaleza de Salem, en el estado de Oregón, el pastor Jericín Peña compartirá el mensaje de ánimo con los nutrientes y vitaminas del cielo, que de seguro traerá bendición y fortaleza para tu vida. Leemos Salmos capítulo 90, versículo del 1 al 12. Leemos la palabra, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, dice el salmista, son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo,
Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El autor del Salmo 90 es Moisés. Y al entender quién es Moisés, podemos entonces comprender más lo que Moisés está diciéndonos en el Salmo 90. Dice un dicho con mucha sabiduría, que las cosas se toman de quien la dice. Y quien está diciendo esta palabra es Moisés, un hombre que tuvo la experiencia que pueden avalar, que pueden respaldar lo que él está diciendo. Y el primer mensaje que Moisés nos dice es que antes que naciesen los montes y que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, el primer mensaje que Moisés está compartiendo con nosotros es que Dios es eterno, que Dios es infinito, que antes que tú y yo existiésemos en este mundo, antes que los montes estuvieran, antes que las montañas existieran, antes que el océano estuviera, antes que las estrellas se vieran en el firmamento, Él es Dios. Entender este concepto de que Dios es eterno va a transformar tu existencia y tu vida. Moisés, al decir esta declaración, él sabía lo que decía, porque él nació en las interioridades de una de las civilizaciones más desarrolladas que hayan existido en la tierra. Me refiero al Gran Egipto. Hoy los arqueólogos se quedan sorprendidos ante la grandeza de Egipto. Hoy los matemáticos se quedan sorprendidos ante los avances de esta nación. Tuvieron conocimientos que hoy los ingenieros y arquitectos se quedan sorprendidos de cómo pudieron hacer las pirámides y sus edificaciones. Moisés sabía lo que era el conocimiento y la grandeza. Porque más que el conocimiento intelectual de la ingeniería, la arquitectura y de la ciencia y de la astronomía, Egipto era una potencia económica. Hoy, cuando los arqueólogos buscan en las tumbas de los faraones, se encuentran o han encontrado decenas de evidencias que muestran la riqueza de esta gran nación. El oro abundaba en sus días, pero más que el oro, también encontramos que esta gran nación tenía un ejército muy poderoso. Por eso se convirtieron en la potencia del mundo de aquellos días. En otras palabras, Moisés supo de cerca lo que es grandeza intelectual, supo de cerca lo que es grandeza económica y supo de cerca lo que es grandeza militar. Y él concluyó y dijo: todo eso es vano, todo eso es pequeño ante el Dios grande y todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Por eso él dijo: Jehová, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formara la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso entonces Moisés hizo de Dios su refugio. Porque él se dio cuenta que el dinero, él se dio cuenta que la capacidad intelectual, él se dio cuenta que el poder financiero y militar no bastaban para él hacer un refugio. Porque todo eso es vano y todo eso se va. Por eso él hizo del Dios eterno su refugio, su escondite. Pero Moisés no se queda con ese mensaje de que Dios es eterno, que Dios es infinito, que Dios es grande, que es más que el dinero, más que las riquezas, más que los edificios, más que el conocimiento. Moisés va a un segundo mensaje y es que ahora presenta lo contrario. Moisés dice que el hombre es frágil y es finito. Y él dice en el Salmo 90, a partir del versículo 5, dice: el hombre es como un torrente de agua que pasa y se va. Es como las vigilias de la noche que pronto pasa y se va. Es como la hierba que crece en la mañana florece y en la tarde crece y es cortada. Allí presenta
en símbolos de la realidad de la vida humana. Mientras presenta a un Dios eterno, grande, insuperable, extraordinario, infinito, presenta a un hombre finito, a un hombre débil, a un hombre incapaz, a un hombre corto de días. Y usa el simbolismo del torrente de agua. El agua que pasa por el río nunca más vuelve a pasar por allí. Él dice que es como un sueño que pronto se va. Es como la flor del campo que en la mañana florece y crece, pero en la tarde es cortada y se seca. Es la realidad de la vida humana. Tú ves a una muchacha muy bonita, muy elegante, con el rostro reluciente en el día de hoy, pero cuando pasan los años, te das cuenta que ya se ha ido el brillo. Veo a mis compañeras de la escuela, de la primaria, y cuando veo sus fotos hoy digo, pero esa no puede ser María, no puede ser Margarita, porque el brillo se ha perdido. Pero cuando yo veo también mis fotos, cuando yo me casé, honestamente que me veía un poquito más guapo. Pero ¿sabes qué? Esa es la realidad de la vida humana. Esa es la realidad de la vida humana. El hombre es finito. Recuerdo ese día que estando en un taller de mecánica llegó un señor en un carro Mercedes-Benz del año. Cuando lo saludé me dice, ¿tú eres hijo de mi amigo Lamech? Digo, sí. Y ahí comenzamos a platicar, me habló de mi papá, en los días cuando eran muchachos, etcétera. Y luego entonces, al finalizar el día, el encargado del taller le dice, su carro no va a estar disponible. Y cuando voy saliendo, él me dice, ¿me puedes dar un aventón? ¿Me puedes llevar a casa? Oh, sí. Cuando vamos en el carro, este hombre abrió su corazón y con ojos llorosos me dijo, ¿sabes qué? Yo no entiendo la vida. Y le dije, ¿por qué me dice tal cosa? Y me dice, porque durante toda mi vida yo luché y me esforcé para construir un sueño. Mi sueño era que mis hijos no iban a vivir lo que yo viví. Lo que yo viví fue que mi papá abandonó a mi madre con 5 hermanos más y conmigo 6. Y como yo era el mayor, me levantaba temprano a vender té caliente y café en las estaciones de buses en la gran ciudad de Santo Domingo. Y mientras vendía ese café, luego que terminaba, iba entonces a vender el periódico a las calles. Reunía el dinerito y con esto le llevaba el dinero a mi mamá con que compraba la comida, pagaba las rentas, etcétera, cubría los biles. Y yo dije en mi corazón, yo no voy a permitir que mis hijos vivan lo que yo viví. Cuando crecí dije, voy a estudiar. Me gradué de médico en la universidad estatal. Y luego que me gradué me di cuenta que la medicina no me iba a dar lo que yo quería alcanzar. Por lo tanto me dediqué a los negocios, me dediqué al comercio y logré conseguir un contrato para proveer de alimentos a toda la cadena de hoteles de Punta Cana. Punta Cana es como hablar de Cancún, es como hablar de esos lugares turísticos donde hay cadenas de hoteles. Y este hombre le proveía alimentos a toda esa cadena. Era un negocio millonario. Y me dice él, ahora que lo he logrado, ahora que tengo el dinero que quise tener, ahora que tengo la familia que quise tener, que tengo la casa que quiero tener, los carros que quise tener, que tengo dinero a montón en el banco, me dicen que tengo un tumor en el cerebro. Y los médicos no me dan posibilidad de vida. Por eso me dice él, yo no entiendo la vida. ¿Sabe qué, mi estimado? Esa es la realidad de la vida humana. Tú te esfuerzas y te esfuerzas por un sueño. Logra comprar tu terrenito, logra comprar tu ranchito, comprar tus vaquitas, y cuando piensas que te vas a retirar, viene un problema, viene una tragedia, viene la enfermedad, viene el dolor, viene un accidente de un ser que ama, que te quita el brillo de vivir. Esa es la fragilidad del ser humano. Pero en medio de la noche oscura de la humanidad, en medio de la tragedia de la vida humana, nos preguntamos por qué.
Mas quiero decirte que este libro tiene la respuesta. Y la respuesta es que Dios no fue su propósito que el hombre tuviera que enfrentar la enfermedad y la muerte. Porque en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en su primer capítulo, me dice que cuando Dios creó, dice que creó todo y que todo era bueno y bueno en gran manera. Y escucha bien, para que Dios diga que algo es bueno, tiene que ser bueno. Los humanos nos impresionamos con cualquier cosa, pero que Dios diga, cuando miró todo, dijo, es bueno y bueno en gran manera. Le hizo un superlativo. Digo, no solo es bueno, en verdad está requete bueno. En otras palabras, cuando Dios creó el mundo, creó todo bueno, todo era perfecto. Pero entró el enemigo del pecado. Entró la desobediencia en el corazón de Adán y Eva. El misterio de la iniquidad, que ya había nacido en el cielo en la persona de Lucifer, el ángel de luz que se rebeló contra Dios. Pero escucha bien, mi estimado. Aunque el hombre pecó, y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el texto no se queda allí, sino que dice más. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, es verdad que ahora el pecado entró y trajo la muerte, el dolor, y todo se trasnochó y se convirtió en oscuro. Pero en medio de la tragedia humana, Jesucristo se convirtió en el puente que nos une con el Dios eterno. En otras palabras, la vida frágil del hombre, la vida corta del hombre, la vida que es como la flor del campo, ahora en Cristo Jesús podemos volvernos a unir con ese Dios eterno, ese Dios grande que existe antes que nacieran los montes y que formaras la tierra. Desde el siglo y hasta el siglo podemos escondernos en ese Dios grande y poderoso. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Así, mi estimado hermano, así, mi estimado amigo, Jesucristo es ese puente. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo dijo, el que tiene al Hijo, en Juan capítulo 5 versículo 12, Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él dijo también ante la tumba de Lázaro, Él le dijo a sus hermanas, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el medio para que ahora todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo y mi amiga, por eso tú y yo podemos decidir en esta mañana en qué nos refugiamos. Porque si te refugias en el dinero, en la grandeza, en el poder, todo eso pasa. Pero si te refugias en Dios, podrás decir como dijo Moisés, antes que nacieran los montes y formara la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Quieres tú hacer de ese Dios tu refugio? Tercer mensaje que nos da Moisés. Y último. Dice él, verso 12. Señor, los 70 años que tú nos das, los 80 que tú nos das, a propósito, cada vez que yo cumplo años, me siento a meditar un tiempo, a pensar, Señor, gracias por los años que me ha dado, pero ¿cuántos años más me quedarán? Si es conforme a la palabra, dice la palabra que los días de la vida humana son 70, los más robustos son 80 y con todo son molestia y trabajo porque pronto pasan y se van. Es una realidad cruda. Pero Moisés nos lleva al tercer mensaje y nos dice, Señor, enséanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría, de acuerdo al contexto bíblico, no se refiere a aprender matemáticas, biología, astronomía, ciencia. La sabiduría en la Biblia es el respeto y el temor a Dios. Es vivir una vida dependiente de Dios. En otras palabras, los días que Dios quiere que tú vivas en esta tierra son días para tú contarlo bajo el temor, bajo la sombrilla, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Eso significa contar tus días con sabiduría.
Que cada mañana que tú te levantes, tú invites a ese Dios. Que cada día que tú te acuestes en tu cama, diga: Señor, estoy en tus manos. Eso significa contar tu día con sabiduría, vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Porque para eso viniste a esta tierra, a vivir esos años. La pregunta que te hago en esta mañana es: ¿estás tú contando tus días con sabiduría? Esto no se trata de iglesia ni de denominación. Se trata de tú y Dios. El destino final es que las palabras del apóstol Pablo un día se han de cumplir. Cuando el apóstol dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, él proclama y dice que llegará el día cuando va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros, los que quedamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de un ojo y seremos arrebatados para ir para siempre con el Señor. De acuerdo a la palabra, todos los millones de cristianos y fieles que abrazaron ese Dios eterno, que hicieron del Dios todopoderoso su refugio, su pronto auxilio en las tribulaciones. Allí veré yo a mi abuela Celia. Allí veré a mi hermano Rubén. La pregunta es: ¿estás tú contando tus días con sabiduría? Voltaire, el gran filósofo francés, en el siglo XVII, él se levantó ante la Cámara de Diputados y Senadores y ante muchas personalidades en Francia, y él tomó su Biblia y dijo: este libro en 100 años será olvidado y nadie más le va a hacer caso ni lo vas a leer. En otras palabras, tírenlo a la basura. Se declaró ateo. Pasaron los años y dice que cuando Voltaire llegó a su lecho, su enfermera dice: yo no describo la agonía de este hombre, no hay palabras para escribir la desesperanza. Y él gritaba en medio de la noche, decía: el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno. Durante toda su vida luchó contra Cristo, contra Jesús. Y en sus últimos momentos de vida él gritaba y decía: el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno. Y dice su enfermera: murió con una agonía indescriptible. Porque no hizo de Dios su refugio. Lo paradójico es que al pasar el tiempo, la casa de este señor se convirtió en una publicadora de Biblias para llevar la Biblia a todo el mundo. Lo que él luchó todavía sigue vivo y él está en el polvo del ocaso de la muerte. Esa esperanza no la da una filosofía hueca. Esa esperanza no la da el ahorro que tú tienes en el banco. Esa esperanza solamente la da Jesús de Nazaret a través de su Santo Espíritu. La esperanza que este hombre no pudo tener es la esperanza que tú y yo podemos tener. Porque tú sabes que aunque vas al descanso, que aunque vas a la tumba, un día va a sonar al final trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21 que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y ya no habrá más tristeza, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Y dijo él: escribe esas palabras porque son ciertas y verdaderas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mi estimado, la vida no se acaba aquí. Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que no ponga tu refugio en las cosas de esta vida. No ponga tu refugio en tener los papeles que te va a dar el gobierno o te quiere negar. No ponga tu refugio en eso. Pon tu refugio en el Dios de la gloria, el Todopoderoso, porque un día pasará todo esto, pero el que está en Cristo vivirá eternamente. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quieres tú en esta hora contar tus días con sabiduría? ¿Quieres tú mirar a ese Dios grande y eterno? Mirarte a ti, tu vida finita, pero tomar una decisión. Y la decisión es: Señor, reconozco que mi vida es finita, pero te doy gracias porque tú eres un Dios infinito. Si así tú quieres decirle a Dios en esta hora, yo te voy a invitar
para que le digas a Jesús: Jesús, quiero entregar mi vida a ti. Quiero entregar mi corazón a ti. Moisés lo hizo. Y Moisés recibió la vida eterna. Todos los faraones, Tutankamón, Ramsés I, II, todos quedaron el polvo de la historia. Pero Moisés tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Ese es el destino final de aquellos que hacen de Dios su refugio. Y será el destino final tuyo si así tú lo decides. Siendo que Dios ha hablado a tu corazón en esta hora, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como tu único Salvador personal. Tu vida nunca más será la misma. Si esta ha sido tu decisión o quieres saber más de la palabra de Dios, puede llamarnos al número telefónico 509-643-6983. Una vez más, marca en estos momentos nuestro número de teléfono 509-643-6983 o escríbenos al Facebook Renuévate. Gracias por estar con nosotros. Dios mediante estaremos con ustedes en la próxima semana, a la hora de hoy y en la misma emisora. Dios te bendiga y renuévate.